al episodio número 20. Por fin, después de tanto tiempo, pasaron que como 2 meses que no grabamos. Mes y medio por lo menos. Pero bueno, volvimos y con la intención de que esta sea una segunda temporada recargada. Entonces, bueno, vamos a repetirles porque ya se les había olvidado dónde nos pueden conseguir, como @según nosotros podcast en YouTube, a mí también se me olvidó. En YouTube. Y nos pueden conseguir como @según nosotros en Instagram, en Facebook y en Twitter. Por todos nos pueden conseguir como @según nosotros. En Twitter, @según nosotros P. Ahorita nos están escuchando a través de la señal de la onda positiva. Queremos darle un fuerte abrazo y un saludo a todas las personas que nos preguntaron, bueno, ¿y para cuándo, no? ¿Qué pasó con Según Nosotros? Aquí estamos de vuelta. Gracias por estar pendiente. Claro, y en esta radio de la que pues estamos completamente enamorados porque es nuestro bebé, ¿no? Esta radio se ha convertido en nuestro proyecto, no solamente, o sea, donde se aloja Según Nosotros y donde se aloja pues mi programa de los lunes, las cápsulas de Gabriela de Nueva Vibra, que inclusive Gabriela, si van ahora a la aplicación móvil y a la página web también, pueden encontrar en el blog el artículo que escribió Gabriela sobre el feminismo, que está extraordinario. Eso también vamos a hablar un poquito más adelante porque todos estos temas se mezclan un poco. Sí. Entonces, bueno, dale tú. Go ahead. Yo quería decir, para cerrar esa parte, que nos pueden conseguir a través de la onda positiva es en nuestra página web, que es www.onda-positiva.com, y pueden hacerlo. Nuestra recomendación es que lo hagan a través de la aplicación móvil, que si tienen bien sea Androids o Apple iPhones, pueden encontrar la aplicación en sus tiendas respectivas, y es fantástico porque pueden interactuar con nosotros, pueden mandar mensajes, pueden hacer peticiones, pueden mandar mensajes de cumpleaños a alguien cumpleaños, entonces pueden leer los artículos del blog. Entonces hemos creado también esa aplicación para dejar en vuestras manos la posibilidad de cargar con nosotros a donde quiera que vayan, bueno o malo, lo que significa. Como usted lo considere, es completamente gratuita la aplicación y funciona súper fácil, así que ya saben, en cualquier sistema operativo. Ahora, vamos a lo que vamos. Primero, presentar a Gary Piña, que es la preciosura que ven aquí. Habla, Gary, para que la cámara te enfoque. Ahí está, ese Gary. Eso. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por la bienvenida. No, bueno, a ver, Gary es de todero, la verdad. Él ha hecho muchas cosas con su vida, lo sé por experiencia, porque Gary es un amigo de la casa desde hace muchísimos años, a pesar de que no hemos tenido ese contacto los últimos años, pues mi mamá lo considera un hermano porque estudiaron mucho tiempo en la UCB con lo de técnico protésico, ¿correcto? Ajá, técnico odontológico, sí, correcto. Exacto, entonces eso fue una etapa, yo era muy chiquita, conozco a Gary desde hace muchísimo tiempo, y bueno, es un profesional, además es terapeuta en autoconocimiento y mejoramiento personal, entonces es el ideal para hablar del tema que vamos a hablar hoy. Terapeuta de autoconocimiento, cuéntanos un poquito la parte académica, Gary, ¿qué significa eso? Mira, yo a medida que pasó el tiempo y las carreras en Venezuela, preparándome de alguna forma para salir de Venezuela, porque siempre tomé en cuenta que al salir de nuestro país teníamos que tener una especie de, más que de carrera profesional, de oficio. Sí. Traté de prepararme en muchas áreas, pero la que más me apasionó, y lo hice sin darme cuenta, fue acerca del mejoramiento personal y profesional. Yo hice hace muchos años los cursos Insight, son muy famosos, yo no sé si ustedes están, que era como, en Venezuela hubo una onda una vez de Tadeo, de ciertas... Algo escuché alguna vez, ciertamente. Sí, yo también he escuchado. Ajá, bueno, pero yo hice los cursos Insight, el 1, el 2 y el 3, y en el tercero te preparan ya para que seas facilitador. Yo eso lo hice y nunca lo utilicé realmente en Venezuela, mas sin embargo me quedó el conocimiento. Sí. Y lo utilicé, obviamente, en mi vida personal, dándome cuenta que, gracias a Dios, cambiaron muchas cosas. Y después de eso, y de muchos cambios, yo decía, ¿por qué no decidir utilizarlo para ayudar a los demás? Que definitivamente es la gracia que nos otorgan con la voz, con lo que podemos hacer con nuestro conocimiento y con todo. Y entonces decidí hacerlo, y mucho más ahorita aquí, y mucho más ahorita en este tiempo, que todos lo necesitamos. Sí, sabes que nosotros apoyamos mucho y admiramos mucho a quien se dedica a ayudar a los demás y a ofrecer información. Vivimos una era, Gary, no sé si estarás de acuerdo, donde tú te das cuenta inmediatamente que es mayor la cantidad de gente que opina, que habla, que dice, que la que escucha. Y yo estoy convencido de que a veces deberíamos parar un poco, hacer una pausa y escuchar, especialmente a quien tiene una formación académica sobre ciertas cosas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Las redes sociales, como ya lo sabemos, nos han dado acceso a estar muy cerca de cualquier persona.
y han sido, yo no creo que mal utilizadas, pero a veces no lo utilizamos de la manera correcta. Para mí, las redes sociales deben ser utilizadas como una herramienta de conocimiento, más que como intercambio también, pero sobre todo de conocimiento. Hoy anoche posteé en mis historias de Instagram eso, que siempre yo he pensado que la ignorancia no es la falta de conocimiento, sino el negarse a adquirir el conocimiento. Y eso es muy importante concientizarlo. Cuando yo hablo de todos los temas de autoconocimiento y hablo con cualquier persona, siempre hay una palabra que es muy constante, que es conciencia. Nosotros a veces no estamos conscientes de todo lo que hacemos, bien o mal, aunque las dos cosas son necesarias. Yo soy un poco profundo con eso. A veces hacemos cosas malas y son necesarias esas cosas malas para con los demás. Lastimosamente, ¿no? Hacen crecer. Sabes que solamente cuando estás en la oscuridad o bajo presión se revela la luz que tenemos adentro. Y es así, y la vida es así, y nos hemos empeñado en que por qué la vida es tan injusta. Y ciertamente no es tan injusta, es así, y nosotros tenemos que ser más inteligentes para tomar las oportunidades que nos brinda cuando estamos llenos de oscuridad, brillar. Es así, qué lindo eso que dices, y es eso mismo, pues concientizar, y precisamente tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque es concientizar una realidad de algo que está pasando, que hay mucha gente que se ciega completamente, se pone una venda en los ojos y dice no es, y no es, y no es, y ni siquiera leer, informarse y saber por qué se están dando todos los movimientos que se están dando, que sí es cierto, las redes sociales han abierto un mundo de posibilidades y habla el que sabe, el que no sabe, y se crea todo este debate de ideas, pero también es positivo por otra parte, porque también te abre un poquito la mente. Yo, por ejemplo, con este tema era algo que nunca me había puesto a investigar de fondo. En vista del podcast me puse a leer un poco más y es increíble la cantidad de personas, es una cosa súper grande, y también la cantidad de sexos y como que de ideas, es un montón, o sea, es un mundo demasiado grande. Yo quisiera poder tener conocimiento, o sea, más conocimiento acerca del tema, pero bueno, para eso también te trajimos a ti, porque sabemos que este es un programa de opinión y es importante también decir que es algo más de lo que nosotros pensamos, más allá de la realidad en sí. O sea, es importante conocer lo que está pasando, lo que existe, lo que las personas dicen, lo que se está debatiendo a nivel mundial, que de repente puede generar un cambio o no, pero principalmente también vamos a plantear aquí opiniones nuestras sin necesidad de que esto afecte a los otros, que no es la idea para nada. Sí, es como un pequeño disclaimer antes de entrar en el tema. Basta y nos corresponde decir de qué vamos a hablar realmente con Gary, ¿no? Primero que le trajimos para saludarte y para saber cómo estabas y para sostener, en el caso de Gabriela, yo te estoy conociendo hoy, pero con Gabriela has tenido mucho tiempo de amistad, y también para intercambiar contigo, vamos a hablar un poquito sobre la identidad de género y sobre lenguaje de inclusión. Y lenguaje de inclusión. Y yo quería, ustedes saben que este programa se llama Según Nosotros y es según los que estamos acá adentro. No debería tener que hacerse este disclaimer, Gary, tú estarás de acuerdo conmigo, pero también vivimos en una modernidad donde, y te escuché, este término es tuyo, hay gente, mucha gente que tiene sensibilidad de cristal, ¿no? Eso no lo digo por mal, pero sí quiero decir que vamos a decir cosas, vamos a decir palabras y términos e intercambiar opiniones sin ánimos de ofender a nadie, con una mentalidad sumamente abierta, con la necesidad de querer aprender y preguntar e intercambiar diferentes puntos de opinión. Y si alguna vez durante el proceso de este programa alguien se siente ofendido, vuelva a estas palabras del inicio. No tenemos ninguna intención de ser ofensivos. Yo personalmente considero que está de más tener que hacer la acotación, pero vivimos en esta era donde ese tipo de cosas hay que acotarlas. Pero bueno, para eso te tenemos a ti, Gary, y qué bueno que estás acá para compartir con nosotros tu opinión al respecto. Sí, fíjate, cuando yo comienzo cualquier disertación o cualquier tipo de comunicación que tengo hacia muchísimas personas reunidas, siempre digo básicamente lo mismo que tú estás diciendo. Y acoto que yo no quiero debatir con nadie. Yo estoy dando un punto de vista que obviamente puede ser muy mío, indiferentemente de que haya estudiado o no, de que haya investigado, hecho mucho research o no. Cada quien tiene una información. Pero lo que sí me gustaría o me gusta cuando yo expreso cualquier opinión es que sea respetada, porque obviamente tal vez es la mía y yo voy a respetar todas las demás. Entonces siempre le aclaro a las personas antes de comenzar cualquier disertación acerca de la disonancia cognitiva. Claro.
¿ok? Porque nosotros en este momento, por redes sociales y por todos los programas que vemos y toda la información que tenemos, sufrimos mucho de tener disonancia cognitiva, que es la incapacidad de poder absorber otro tipo de opinión o creencia o pensamiento de cualquier persona y defendemos así lo nuestro, sin estar abiertos. Y lo más importante en este momento del mundo es estar abierto a poder tener y entender otras posiciones, ¿entiendes? Y es desde allí, desde ese punto en donde ya no te ofendes, en donde ya no pasa nada malo, porque dices, bueno, es su punto y está muy bien, siempre y cuando no me haga daño. Claro. Es así. Claro, supongo que la pregunta inmediata, Gary, para entrar ya en materia es ¿qué opinión te merece, no? Nosotros hemos picado el programa de hoy casi que en dos, si no me equivoco, ¿no? La primera parte vamos a hablar precisamente de la diversidad de género y quería saber tu opinión, ¿cómo te sientes, cómo ves la sociedad seria, la sociedad que ha planteado este cambio y que ha querido este cambio para estos miembros de la sociedad que se consideran a sí mismos homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo ves el panorama, no, casi que mundial, pero por lo menos dentro de los Estados Unidos, de estas conversaciones cotidianas que estamos teniendo? Bueno, yo creo que les voy a agarrar a ustedes les va a agarrar por sorpresa todo lo que tal vez yo vaya a decir, porque me voy a ir tratando de profundizar, sin llegar a profundizar tanto, porque yo sé que no tenemos tanto tiempo, acerca de lo que es mi experiencia y lo que yo puedo opinar al respecto. Al comienzo yo no entendía de forma general, como a todos nos ocurre, qué era esta diversidad tan grande que existe con respecto a los géneros. Y eso me llevó, obviamente, a investigar y a conocer personas, porque siempre en mis investigaciones trato de acercarme a personas que estén viviendo este tipo de experiencias o cualquier experiencia para poder, desde un cristal más claro, entender, ¿no? Y al comienzo yo no entendía, como les pasa a todos, yo no entendía que, por ejemplo, existen personas que nacieron en un cuerpo de hombre, en un cuerpo masculino, y se sienten femeninos, pero a su vez no son homosexuales. Exacto. Que ahí todo el mundo se confunde y casi siempre empieza un desparpajo de ideas y de que esta gente está loca y no sé qué. Sí. No, es simple, es como que tú te sientas atraído por todo lo femenino, pero sigues siendo heterosexual. O sea, eres tú el que eres ahora, tal cual. Y te gustan las mujeres y todo, pero simplemente te quieres poner uñas postizas, pelucas, eres más femenino y ya. Y eso cuando lo que pasa es que lo han enredado mucho y cuando se explica, no se explica de forma tan clara, tan explícita y todo el mundo se confunde. Lo que me lleva a mí a pensar que yo no los puedo entender mucho, pero sí los puedo respetar en todo sentido, porque hay algo que es indiscutible para mí. La no aceptación de ciertos grupos, indiferentemente de tu gusto sexual, raza, nacionalidad o motivo religioso, nos ha llevado a aislar a ciertos grupos. Y esos grupos se han convertido, a medida que ha pasado el tiempo, en hostiles de alguna forma, ¿no? Para la sociedad. ¿Qué entendemos como sociedad? Es un grupo de personas, de países, de ciudades, de urbanizaciones, de barrios, de casas, que se juntan para formar una especie de simbiosis en donde yo te sirvo, tú me sirves, todos vivimos bien y nos retroalimentamos de todo, ¿no? Lo que existe. Cuando algo en ese círculo no sirve o hace daño, obviamente está mal y tratamos de rechazarlo. Ciertamente. Eso hasta ahí va bien. Pero a veces tratamos también de rechazarlo por miedo. Claro. Por miedo a que no es tan parecido a mí. Y eso es una constante en este tipo de tema, ¿sabes? El miedo que nos aleja porque no se parece a mí. Y de hecho, eso siempre ha sido así, en los colegios, universidades, ¿con quién nos juntamos? A quienes nos parecemos. Pero debemos enseñar a respetar a nuestros hijos, a los niños de la casa y a nosotros mismos, empezar a respetar a quienes sean diferentes a nosotros, ¿ok? Porque en este mundo, en este universo, hay de todo, hay de todo. Y el respeto es la base fundamental de absolutamente de la felicidad, de la realización, de la plenitud. La felicidad y el éxito se mide ahorita por la alegría que puedas tener en tu vida, por las satisfacciones que puedas tener, no por el dinero. Sí. Entonces, estas personas han salido mucho más del closet y han podido exponer cuál es su vida porque han tenido mucho menos miedo, ¿sabes? Mucho menos miedo. Sí. Y eso a mí
empecé a entenderlo de forma grandiosa. Yo los aplaudo, yo los respeto. A los que, sabes que en un momento, sin ofender a nadie, como lo dijiste siempre, Sí, sí. yo siempre decía, pero ¿por qué las personas que son transexuales tratan siempre de ser mujeres, pero esas mujeres tan voluminosas, esas mujeres que siempre son como tan sexualotas? Sí, Sí, flamboyan. una bomba Sí. explosiva y una cosa Sí, súper exótica. Ajá. siempre me lo Ajá. preguntaba, ¿sabes? Y yo siempre decía, ahí es donde está la falla y ahí es donde tenemos miedo, porque siempre son explotadas y se ven así como agresivas y la palabra es fuerte, pero parecen prostitutas todas, Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, siempre me lo pregunté y después obtuve la respuesta. Y la respuesta fue la no inclusión. No les quedaba de otra, ¿sabes? Porque desde pequeño, si te apartan, tú sabes lo duro que puede ser crecer con tu mamá y con tu papá, o con tu mamá o con tu papá o con tu familia, ser amado, respetado, sí. y de repente quedar en la calle y de repente nadie te entienda. Es muy duro, Es muy ¿sabes? complicado, sí. Sí, sí. Tú sabes que tú tenías ahí una pregunta para Gary, pero yo quería hacer una acotación de eso que estás diciendo. Cuando yo venía creciendo y todos estos años, yo tengo amigos y tengo amigas que son lesbianas, tengo amigos que son homosexuales y a mí nunca me pareció que estuviese mal, que fuese algo que estuviese mal, pero sí me hizo pensar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando uno revisa la naturaleza y entiende científicamente o piensa científicamente que estamos creados para procrearnos y nosotros los hombres tenemos ese deseo sexual hacia las mujeres casi que atornillado allá adentro y las mujeres escogen a los hombres más fuertes a partir de la supervivencia de la especie y todo esto que explica la evolución, uno dice, pero la naturaleza nos tiró una curva acá, porque nos hicieron de forma anatómica, de cierta manera, para que sigamos hacia abajo, para que tengamos hijos y sucesivamente, y después aparece esta otra versión del ser humano donde no es así, donde no está hecha para la procreación, ¿no? Y yo me empecé a preguntarme, ¿por qué será que ocurre esto? Y aunque no tengo la respuesta, creo que no la necesito. Inclusive mi abuelo, que en paz descanse, decía una cosa que a mí me llegó, me hizo pensar también, me dijo, de repente es la misma naturaleza tratando de evitar la superpoblación, pero eso también somos nosotros queriendo tratar de explicarlo todo y hay ciertas cosas que no se pueden explicar. ¿Qué te parece? ¿Qué sientes al respecto? Bueno, definitivamente tienes algo de razón porque es tu pensamiento y fue en lo que te diste cuenta. Sí. Más, sin embargo, lo que yo he podido profundizar con respecto a mis investigaciones y lecturas a medida que pasaron los años, que podríamos pasar días aquí yo contándoles mi propia experiencia, es que yo creo que nosotros, el hombre y la mujer, es hombre y mujer de forma inherente. Si nosotros nacemos y nuestros rasgos, nuestro ADN es inherente a ser un hombre y una mujer. Cuando tú te mueres y si Gaby se muere, en 500 años consiguen los restos y los científicos de esa época van a saber, así Gaby se convierte en hombre mañana, Claro. y se hormone y todo, los científicos de esa época van a decir, esto era una mujer. Una mujer. Ajá, por el ADN, por el cráneo, por todo. Y esto era un hombre. Así no se reconozcan los huesos, pero se sabe. Más sin embargo, eso queda allí, ¿ok? Nos vamos al otro punto, que es definitivamente lo que son las hormonas, todo una explosión de situaciones y de cosas que somos también como seres humanos. El hombre fue creado para procrear con la mujer, junto a la mujer. Y de hecho, lo había dicho en mi Facebook hace poco porque sigo a un chico que tiene mucha información muy valiosa y es heterosexual además. Él dice que en la Biblia, obviamente traducida, que eso es un punto específico sin meternos con religión ni nada, pero vale la pena aclararlo porque pues hemos estado confundidos de muchas maneras. La Biblia fue traducida del arameo al hebreo, del hebreo al alemán, y para traducirla al inglés y al español utilizaron no sé qué método y no sé a quién se lo encargaron. Y hubo más de 15,000 palabras que han cambiado contextos de la Biblia. Porque realmente en el Antiguo Testamento no existe la palabra homosexualidad. No existe. ¿Okay? No existe. Eso o sea, fue una traducción que se hizo, y es que la palabra homosexual existe hace 30 años para acá. Sí, pero convengamos que la homosexualidad existe desde entonces. Desde que el mundo es mundo. Ajá, entonces ahí voy. Entonces el hombre fue creado para procrear con la mujer. Hombre y mujer para procrear. Pero
para nosotros nos vamos a un concepto más profundo que es el amor, ¿entiendes? Y el amor lo puedes sentir tú por cualquiera. Entonces, claro. O sea, es como cuando yo conozco o se me acerca alguien que es agnóstico o ateo, yo siempre les digo, ¿tú amas a tus padres? Y me dicen sí. Y yo le digo, ¿por qué tú sabes que los amas? Porque según lo que tú me estás hablando, tú no crees en nada que no pueda ser tangible. ¿Y cómo es tangible que tú amas a tus padres? No, porque yo siento, y tú sientes qué, ¿sabes? Sí, claro. Porque si lo profundizamos, tú no puedes decirme que crees en el amor, que es algo intangible, o claro. Un sentimiento. ¿Entiendes? Yo viviendo en Londres conocí a personas realmente agnósticas y ateas, que si tú le decías que si querían o amaban a su familia, se quedaban como calladas, como bueno, sí, como por salir del paso. Yo me daba cuenta que había como, yo decía, esta gente es de verdad, ¿sabes? Sí, estas son lo que son. Ajá, eso es de verdad. Y me llegaron a decir que eran, bueno, creo que mi papá y mi mamá fueron un vehículo para yo llegar aquí. Claro. Me imagino. Y yo decía, sí. Bueno, está muy bien, pero fíjate que es respetable. Claro. Pero defendían su punto de ateísmo, ¿sabes? O sea, sí. y de agnosticismo. Y decía, está muy bien. Al fin conozco a un ateo que me dé la cara. Pues, de que de verdad el ateo con todas las letras. Claro. Ajá, exacto. Que me dé la cara como es. Entonces, nada, la Biblia se tradujo de alguna forma, se parece que, y se lo están tratando de probar y ya está probado, que 15.000 palabras fueron mal utilizadas o traducidas. Eso cambió el contexto de muchas cosas. Y la religión, por cosas del destino y por intereses varios, se quedó así. Y la sociedad que fuimos formando, yo creo que no por mal, trató de que eso se quedara así. Okay. ¿Qué son los 10 mandamientos? Una especie de constitución. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, no robarás, no matarás, no serás adúltero, para no meternos, para que todo funcionara. ¿Entiendes? Sí. Porque cuando salimos de ahí, ¿qué ocurre? Yo te quito la novia, hasta la robo, hasta lo estafo, y entonces ya ahí se vuelve todo un desastre. ¿Entiendes? Entonces, nada, el hombre con hombre, mujer con mujer, como el video de la mí, ¿lo han visto? Sí. Bueno, el hombre con hombre, mujer con mujer, o viceversa, lo que ocurre es que tú puedes procrear con una mujer, pero puedes obtener, si fuese tu gusto, placer sexual con alguien de tu mismo sexo o con quien tú quieras. Entonces en la Biblia especifica hombre y mujer para procrear, pero desde toda la vida ha habido homosexualidad, hasta en los animales hay homosexualidad. Entonces, eso digo ahorita, sí, es justo eso lo que te iba a decir, porque si lo vemos en procreación, entonces los animales tienen que quedarse, o sea, si la procreación es lo mismo que formar una familia, ¿por qué los animales entonces también no se quedan eternamente con la misma persona? O esa es la forma, precisamente eso es lo que somos al final, o sea, somos animales que correcto. Para procrear es que necesitamos eso. Sí, entonces no creo que hubo una curva, como lo llamaste, es interesante, pero creo que siempre fue así, más sin embargo no éramos o no somos en mayoría o héteros o homosexuales. Yo creo que no se ha contabilizado. Lo que pasa es que ahorita hemos tenido la oportunidad de tener menos miedo y cada vez vamos a tener menos miedo. Porque si ustedes no se han dado cuenta, ahorita luchamos mucho por lo que queremos. Ya ninguno de ustedes, ni yo ni nadie, se deja imponer ser médico, abogado, ingeniero por los papás. Nadie. O sea, no. Si tú quieres... No. Estamos todos peleando por nuestras libertades individuales y la libertad individual de la persona. Y eso a mí me parece que es fantástico. Además, esto lo digo a título personal, cuando tú lo decías al principio de la conversación, el miedo y desconocimiento. Y lo mismo pasa en todos los rubros de la vida, porque tú, por ejemplo, dices, esa música es mala. Ojo, quizás es que no la entiendes. Entonces, como seres humanos tenemos la tendencia a cancelar eso que no se parece a nosotros o que no entendemos o que no nos gusta, lo dijiste tú muy bien. A mí esta conversación me gusta y me expande la mente y el entendimiento de la vida. Me parece fantástico que estemos hablando de esto. Yo quería que pasáramos a dos cosas. Gaby ahorita vamos con las encuestas también, porque no nos hemos olvidado de ustedes. Sabemos que este programa se basa en las encuestas, ya vamos a decir lo que nos han dicho. Pero como un poquito de información, porque de repente ya lo saben, ya hay muchas fotos de eso, hay muchas publicaciones que explican como que estos 4 rubros, se puede decir, o estas 4 tendencias, exacto, que hay con lo de la identidad de género, y es lo que a mí realmente me ayudó a entender un poquito más. ¿Qué dice? Lo siguiente, tengo una chuletica aquí, porque yo o sea, como que me cuesta un poco recordar los nombres. Hablan de sexo biológico, que es lo que, bueno, todos conocemos, que si naciste con los genitales de hombre o si naciste como mujer. Luego está la identidad sexual, que es como tú te sientes realmente. O sea, no,
así tengas lo que tengas, hayas nacido con lo que hayas nacido, cómo yo me siento, si yo siento que soy más como lo que se supone es un hombre o como lo que se supone es una mujer. Lo otro es la orientación sexual, que ya es por quién te sientes atraído, sea hombre, mujer o cualquier otro género, porque ya eso es lo que me refería con que quisiera poder saber todos los nombres que hay actualmente para no dejar a nadie por fuera, porque hay una cantidad inmensa. Y la cuarta sería la expresión de género, que es cómo tú te manifiestas, y no necesariamente tiene que ser solamente mujer, solamente hombre. Por ejemplo, hay hombres que, como tú dices, les gusta ponerse peluca, hay hombres que les gusta pintarse las uñas, que eso está súper de moda ahorita, hombres que eso antes era súper mal visto y ahora pues se pintan las uñas con colores, con brillo, lo que sea, por cuidado, en fin. Entonces, entendiendo un poquito de estas cuatro cosas, que incluso esto es verlo muy básico, porque dentro de cada una de esas cosas o sea, se expande. Por ejemplo, el sexo biológico, hay personas que no nacieron con un solo genital, que los hay, aunque, o sea, sean pocas, sea la minoría, lo que sea, existen. Hay personas que no tienen una identidad sexual clara, hay personas que no sienten que son hombres ni mujeres, incluso hay unos que les llaman el tercer sexo. Hay orientación sexual, ya sabemos, bisexuales, personas que les gustan hombres y mujeres, o sea, bueno, un mundo también. Y lo mismo con la expresión de género, como lo dije ahorita, que puede ser hombre y mujer, una mezcla más hacia un lado que el otro, porque realmente todo esto es una cosa cultural. O sea, esto es como el rosado a las niñas y el azul a los niños, es algo que te han impuesto, pero hoy por hoy, ¿qué realmente es lo que está bien y qué es lo que no está bien? Y por eso es que se causa un poquito de confusión con todo, porque uno dice, pero ¿qué tiene de malo que entonces un hombre se arregle las uñas y esté pendiente de su cuidado personal? No tiene nada de malo. O que una mujer se deje vello en el cuerpo, que eso también se ve como que catastrófico, y cada vez hay más casos donde está siendo así y no tiene por qué haber un problema. Cuéntame, te veo ahí. No, que está todo fantástico, porque sí, está como resumido en 4, ¿no? Que sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género. Entonces es como que se combinan unos con los otros. Tú puedes tener sexo biológico, un hombre que en su expresión de género se quiere pintar las uñas, como lo explicaste tú muy bien, Gary. Puedes tener también sexo biológico una mujer que en su orientación sexual le gusta a otra mujer. Entonces Gaby dice, estos 4 son, digamos que los pilares en donde podemos levantar por qué hay tantas cosas. Y hay una cosa que a mí me gusta, y te doy la palabra, Gary, que es, yo estoy en contra del maniqueísmo, que es que solamente el código binario, hay hombre o mujer, hay en la política, izquierda o derecha. ¿Me entiendes? Yo sé y he reconocido a través de mi vida y de la observación que hay un montón de grises en el medio. Que del centro a la izquierda políticamente están los radicales, del final los comunistas, y de la derecha al final están los anarquistas. Y lo mismo ocurre en la sexualidad, está el hombre, la mujer, y estamos descubriendo ahora en esta conversación, en nuestras conversaciones modernas, que no solamente somos los únicos y que hay espacio para todos. Entonces, ha dejado de gustarme la conversación de solamente 2 opciones, y he logrado abrir la mentalidad al resto de las otras opciones que hay. Mira, lo que ocurre es que sí, nos acostumbraron a ver de a 2, ¿entiendes? Sí. Y entonces no había más opciones y nosotros crecimos con ese chip en la cabeza. ¿Qué ocurre? Que ahorita nosotros cuando comenzaron a hablar ustedes, quedé en que nosotros estábamos como defendiendo demasiado lo que queremos ser, y que para nosotros es muy importante ser felices, porque nos dimos cuenta que lamentablemente, sin ofender a nadie, nuevamente lo digo, la generación de nuestros padres y abuelos trataron de ser felices, pero ¿realmente lo fueron? No. O sea, generalizados todos, no fue ninguno. Todos son unos infelices. Todos fueron infelices, Gary. Sí. Bueno, no, fueron muy felices. La felicidad, sabes que la felicidad son momentos, igual que la tristeza. Nada es constante, ¿sabes? Todo es muy subjetivo y todo pasa. Los momentos felices, todo hay que disfrutarlo, hasta los de tristeza, los de dolor, los de luto, los de alegría, todo. Pero ciertamente ellos trataron de ser felices de una forma, o exitosos, lo que es para nosotros el éxito, que es estar tranquilo y felices, de una forma en que muchas veces no lo lograron. Y experiencia tengo miles, porque yo soy terapeuta, y lo estudio y lo veo en mi familia, en las mujeres de mi familia, en los hombres de mi familia. ¿Te refieres al matrimonio establecido como la unión familiar? A todo.
Okay. A todo en general, porque fueron profesiones, fueron vidas, fueron formas, decisiones, sí, que las tomaron en pro de cómo lo hacía mi mamá, de cómo lo hacía mi papá, de qué va a decir el mundo, de qué van a decir mis vecinos, y eso los hizo amargarse la historia, trataron de vivir con eso, de aceptarlo, y se hicieron mucho daño. Hicieron mucho daño. Nuestra generación, nosotros estamos viviendo en el mundo, el universo, está viviendo un cambio y nosotros somos testigos de eso. Quiero decirles que ustedes están siendo testigos de un cambio. Aparte de testigos, ustedes son las bases cambiantes de esta historia. Nosotros, que no creo que sus hijos, lamentablemente, lo puedan ver, capaz lo vean los nietos de sus hijos, porque son procesos bastante lentos. Eso es como cuando hablamos de la esclavitud, y dicen, no, que a las personas de aquella época que eran negras les tapaban la cara para que no comieran frutas porque estaban recogiendo las cosas. Yo no creo que pasara eso, si pasaba. Sí, pasaba, claro. Y ahorita, hoy por hoy, sí, y hoy por hoy nosotros no lo creemos, porque pasó no hace tanto tiempo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre con lo que qué es lo que nos ocurre ahora con este montón de resentimientos que tenemos? ¿Okay? Y de sentimientos no muy claros y hasta oscuros con lo que es el racismo, la sexualidad y las diferencias. Es que yo invito siempre a las personas más jóvenes a ver en la historia lo que ocurrió y también a las personas no tan jóvenes a ver lo que está ocurriendo ahora. Porque cuando nosotros no nos entendemos muchas veces con nuestros padres, con nuestros abuelos y con nuestros mayores, o las personas que nos anteceden, y que los vemos como más cuadrados, es porque realmente no nos damos cuenta o aceptamos que estamos viviendo en mundos diferentes. ¿Okay? Sí. Y cuando ustedes tengan hijos, Dios mediante, ya ustedes van a vivir en un mundo distinto al de sus hijos. ¿Okay? Claro. Y el quedarse estancado en donde yo viví, en mi zona de confort, me hace ser cuadrado, me hace no ser abierto. Los padres, los abuelos tienen que tratar de poner de su parte, porque estamos viviendo de una forma muy acelerada. Si no se dan cuenta, la pandemia empezó como en febrero y vamos a terminar el año y todavía estamos en esto. Sí. Y ha sido como muy rápido, no se dan cuenta que es como muy rapidísimo. O sea, ya estamos en agosto. Sí. En agosto ya estamos. Entonces, sí. Estamos viviendo de forma muy rápida y lo que ocurre a nivel astrológico, planetario, que la astrología es una ciencia exacta, no soy astrólogo, pero es una ciencia exacta, es que hay un cambio de polaridad en el planeta y eso va a ocurrir de forma, aunque muy acelerada, muy lenta. Y estamos luchando para que eso se dé todos. Todos estamos poniendo un grano de arena, bueno, todos los que hacemos bien, ¿no? Estamos poniendo un grano de arena, informándonos, ayudándonos a entendernos, porque lo que más que estamos tratando de hacer aquí, y que es lo que están tratando de hacer los medios, algunos medios, y algunas personas, es tratar de entendernos qué está ocurriendo, porque estamos en un momento de confusión. Sí, ¿Okay? Sí. Y de transición también, pero eso viene desde los años 60 para acá, toda esa confusión. Lo que pasa es que tenemos la tendencia, Gary, a creer que la historia de la humanidad es un suspiro, que o sea, tú pestañeas y resulta que no es así, o sea, estamos hablando de años y años y años y años. Lo que pasa es que uno cree que el mundo existe desde que uno está vivo, porque por supuesto calculas a partir de lo que tú has vivido, de lo que tú has sentido y de lo que tú has percibido de la sociedad, pero no somos sino la continuidad de algo que se empezó antes también. Y también ocurre que es algo que me pasaba a mí, que como que estaba entendiendo desde hace poco tiempo para acá, que uno se fija mucho en las cosas malas de cualquier movimiento, que existe en todo, o sea, ya sea con el feminismo, con los afrodescendientes, ya con cualquier movimiento, con cualquier persona que haya una queja, una crítica, un movimiento, hay un grupito que siempre tiende a mostrar la parte negativa de eso, a tratar de cambiar el mensaje, a tratar de irse por cosas que no tienen sentido, darle valor a lo que realmente no tiene, y por otro lado está la prensa que justamente se enfoca en querer solamente mostrar ese lado, y por eso es que percibimos desde el teléfono, desde la casa, desde donde sea que veamos la información, bueno, esto ya se fue, ya esto no tiene sentido, ya esto se fue por otro lado, y uno deja de apoyarlo. Entonces eso es algo que yo realmente, o sea, he comprendido de hace meses para acá, porque yo era la de que, no, mira, esto ya están haciendo, ya, por ejemplo, ahorita con lo de Black Lives Matter, todo el desastre contra la policía, todos los daños que se estaban haciendo, cómo se politizó el tema, yo decía, esto es una locura, esto no tiene sentido, pero hablando con Jeremías, él también me decía, pero es que no está mal la protesta, no está mal que sigan, mostrando los abusos que siguen existiendo porque siguen ocurriendo, y lo mismo ocurre con el movimiento feminista. Siguen habiendo abusos, siguen habiendo, hay posibilidad de que haya una mayor igualdad, que sí se ha mejorado, que se ha logrado,
pero tú te pones a ver por qué se ha logrado en la historia y es precisamente porque ha habido protestas, porque ha habido gente que se queja, porque los medios han colaborado y siempre va a haber una diatriba, siempre va a haber una parte negativa, pero lo importante es que la mayoría no nos enfoquemos justamente en esa parte negativa. Sí. Gabriela Noonga, presidenta. Sí, sabes que la violencia es la voz de los menos escuchados. Eso lo dijo Martin Luther King, creo que fue. Y es real. Más sin embargo, lo triste es que se politiza todo y se tergiversa mucha información y se trata de manipular a las masas, porque las personas afrodescendientes, los homosexuales, las feministas, tratan de tener esta voz de violencia en la calle porque precisamente han sido oprimidos por años, ¿no? Por ejemplo, yo siempre escucho que la gente se queja mucho de las marchas homosexuales, de las marchas de la comunidad LGBT+, porque, que van desnudos, que van... sí, yo no lo apoyo mucho de esa forma, creo que no es la manera correcta de protestar. Inclusive las feministas también lo hacen de esa forma y para mí no es lo correcto, sin embargo lo hacen de esa manera. A veces ganan mucho y le hacen de puente a otras generaciones y definitivamente eso se agradece y esa es la parte positiva que uno no ve. Porque cuando lo hacen de la forma más tranquila, de otras maneras nadie, como decimos en Venezuela, nadie les para. Entonces yo lo entendí de esa forma cuando empecé también a investigar acerca de las primeras manifestaciones en las marchas que hubo aquí en Nueva York hace muchos años, en los años 80. Eso empezó y se dio porque los mataban, los asesinaban, los violaban, los burlaban, los humillaban por mucho tiempo, hasta que un grupo de travestis se hartaron y salieron a las calles con palos, botellas, y hubo más que una marcha, un enfrentamiento. Y las marchas de los grupos LGBT hace 30 años atrás eran realmente enfrentamientos más que una marcha. Más bien ahorita es casi algo de paz. Entonces, entre estas marchas se ha mezclado la religión, la política, todo esto en pro de intereses que no sabemos. Y es lo triste, porque al final siempre sí se llega a algo, siempre sí se avanza. Fíjate que ahorita hay matrimonio igualitario, todo esto que era necesario, que es un derecho que tiene toda persona a casarse con otra persona, así sea o no de su mismo sexo, es un derecho. ¿Entiendes? Sí, igual que el derecho a tener hijos, que mucha gente lo defiende, mucha gente no. Yo siempre digo que es una decisión personal de a todas, cualquier persona tiene hijos y conozco a miles de personas que tienen hijos y no debieron de tenerlos según mi criterio, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, ¿quién soy yo para decirte a ti si eres homosexual no tengas un hijo? Si tienes con quién tenerlo, bueno, ojalá hagas un buen papel. Pienso que el llamado a ser padre es algo muy personal que deberíamos de tratar de hacer en el momento en que estemos socioeconómicamente mejor, y que debería de tener ciertas reglas para adoptar niños, que siempre también es un tema. Los gays no deberían de adoptar niños. Bueno, las instituciones tienen sus medios específicos para determinar si tú eres una buena persona y no deberían de limitarse a saber o creer si eres o no homosexual o vas a afectar a un niño. Claro, porque es que la métrica debería ser, ¿usted es buena persona, sí o no? ¿Usted podría llegar a ser un buen rol de padre para este muchacho, sí o no? Y tú tienes mucha razón, además que es el argumento sólido, ¿verdad? Cuando los homosexuales quieren tener hijos o quieren adoptar niños, dicen, bueno, hay personas que son heterosexuales que son terribles padres. Sí. Son terribles padres y son gente que inclusive maltrata a sus hijos. ¿Por qué no podría una pareja homosexual, dentro del amor y dentro de la comprensión, y ofrecerle un hogar lleno de todas esas emociones y características a un niño? ¿Por qué no podría ser así? Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero también, Gary, volviendo un par de pasitos atrás, porque nosotros hicimos las encuestas y las encuestas arrojaron unos números bastante curiosos, ¿no? Eso más que todo con la parte del lenguaje de inclusión. Del lenguaje de inclusión. Porque en esta sí estamos un poco más abiertos, que fue la pregunta de la opinión. Sí, pero tú sabes, Gary, que en todos los movimientos, en todos, sin excepción, hay una rama del movimiento que lo toman por otro camino. Y entonces encuentras a los radicales y a los excesivos y a los violentos por encima de la violencia y a los que se toman el movimiento para ellos. Podríamos inclusive hablar del feminismo, lo tenemos cerca porque Gaby acaba de escribir su artículo, y tú ves, por ejemplo, yo he sido feminista toda la vida porque considero que no debería haber ninguna diferencia entre si una mujer y un hombre hacen el mismo trabajo porque tiene la mujer que ganar menos, que las leyes protejan a todo el mundo por igual, etcétera, etcétera. Pero de repente empecé a darme cuenta que hay un movimiento dentro del feminismo que se convirtió en los hombres son unos cerdos.
y hay que eliminarlos. Y eso pasa en todos los movimientos. Tú tienes, por ejemplo, Black Lives Matter. Tienen un movimiento ante la brutalidad policial, pero entonces hay un segmento de ese movimiento que quiere eliminar a la policía. No tiene sentido, ¿me entiendes? Y lo que dice Gaby es cierto, resulta que como la mala noticia vende, entonces los medios de comunicación se enfocan más en los radicales dentro de los movimientos. Si yo fuera mujer, yo diría, no, apunten las cámaras para acá, para los moderados, para los que tenemos una idea de que queremos llevar esta agenda hacia adelante. No a unas chicas que se pintan que los hombres son unos cerdos, porque ¿a qué hombres te refieres? A tu papá, a tu hermano, a tus primos, también son unos cerdos. Entonces, y eso pasa también, pasa dentro del movimiento de la identidad de género también. Que con la religión pasa mucho también, que se meten contra la Biblia, Jesús, y hacen, les pintan la cara, y eso es un irrespeto de cualquier manera. O sea, es ese tratar de incluir excluyendo, que no tiene ningún sentido. Correcto. Y entonces inclusive dentro del movimiento homosexual es, yo soy homosexual y acéptame tal cual me estoy mostrando o te cancelo. Exacto. O hay que eliminarte. ¿Me entiendes? Y entonces eso siempre ocurre en todos los movimientos, que hay un ala radical del mismo que por lo general se apropia de todo el movimiento. ¿Qué te parece eso? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Lo que pasa es que esa ala radical, como la llamas, que tienes toda la razón, siempre existe por la atención. Acuérdate que nosotros existimos por la atención que nos dan, ¿ok? Y vamos creciendo con respecto a esa atención. Entonces, lamentablemente, las alas radicales se expanden y crecen por la atención que le dan los medios, como dices tú, y la atención que le damos nosotros mismos. Sí. Entonces, yo siempre invito a las personas a que se enfoquen de una manera más sana hacia lo que tú acabas de decir, hacia lo que está mejor. Yo lo hago, ¿ok? De hecho, en esas discusiones que tenemos a veces por Facebook con amigos y con vecinos y con gente que ni conocemos, yo siempre entro de forma conciliadora a hacerles ver que deben ver lo mejor de lo que está ocurriendo. Claro. Y trato siempre de parar la discusión, porque yo siempre reviso la discusión y me doy cuenta dónde están los radicales y dónde están los no, y los neutralizo a los dos, ¿sabes? Entonces, ¿en dónde los neutralizo? En el amor, es lo mismo. O sea, no soy igual de mercado, pero o sea, el amor, sí, como sí. Que por cierto estaba viendo una serie de él buenísima ahorita. Sí, ahí la tenemos. Sí, buenísima. Fue un gran ejemplo de tolerancia, de respeto, porque desde hace muchos años luchó por muchas cosas. Él era una persona bastante andrógina y pertenece a esa comunidad que confundía mucho a uno, ¿no? Y bueno, siempre trato de hacerle ver a las personas que el amor es lo más importante. Nosotros cuando cuando nos perdemos en este mundo, nos perdemos porque nos olvidamos del amor, ¿entiendes? Y nos olvidamos que cada una de esas personas, que son radicales o no, en algún momento fueron niños, son hermanos, son sobrinos, son amigos, primos, tíos. Y yo siempre trato de hacer volver a las personas a eso. Cuando dicen algo de una transexual, de un homosexual, de un heterosexual, de quien sea, yo siempre digo, pensemos en quién es esa persona y en cuánto ha sufrido. Las cargas que tenemos dentro de nosotros y sobre nosotros son muy grandes, como para poner una más nosotros cuando somos buenas personas. Entonces, si se trata de ser buenas personas, seamos buenas personas. Yo creo que todo debería de partir concluir de allí. Ajá. Sí, y concluir en eso y ser mejor cada día, porque ese es el punto, que no estamos siendo lo mejor que podemos, porque nuestras opiniones nos separan, y esas opiniones nos separan porque tenemos miedo, porque no, es que yo acepto a los homosexuales, yo no tengo peo con los homosexuales, pero si me sale un hijo, ¿sabes? Sí, o sea, imagínate. Claro. O sea, imagínate qué hago yo, amigas me lo han dicho, ¿sabes? En mi cara, y me dicen, yo no tengo rollo con los gays, yo los amo, tengo demasiados amigos gays, pero si me sale un hijo gay, imagínate qué hago yo y qué vas a hacer. No te puedes hacer nada, amarlo igual. Sí, ¿dónde está la aceptación? Yo tengo un caso familiar que explica perfectamente lo que acabas de decir. Hay un miembro de mi familia que después de muchos años se mostró al mundo como realmente era, siendo homosexual, y fue muy curioso porque íbamos a ver cómo iba a ser la reacción de su padre, y resulta que no le quedó más remedio que amarlo exactamente igual, pues quiero decir que su padre era una persona un poco más cerrada en esos términos mentalmente,
Y me lo dijo, y no me, ¿qué voy a hacer? Llamarlo más y más, porque además... Igualmente en mi familia hay un caso idéntico. Sí, sí, cuando nos centramos en lo malo siempre ocurre lo mismo. Estos días un amigo bromeando, pero bueno, hace 2 semanas atrás cuando hubo las marchas gay y todas estas manifestaciones con la bandera, que además son todos los años, yo no sé por qué este año fue como más, porque estamos encerrados sin mucho que hacer. Sí, exacto. Este año fue más fuerte. Fue más caótico en las redes. Sí, un amigo puso, bueno, tengo que decirles algo y espero lo comprendan, me declaro heterosexual, ¿no? Entonces, por como ironía, pero yo abajo, irónicamente y jugando también le puse, bueno, ya vas a empezar a preñar gente, ya vas a empezar a estar borracho, a estar chocando, a estar peleando en la calle con los demás, o sea, todo lo que normalmente no un heterosexual o un homosexual hace, sino que todos los jóvenes hacen. Claro, entonces le dice, esta gente se dañó y esta gente ya no sirve. Claro. Porque siempre a los homosexuales le sacan eso, ¿sabes? O sea, la promiscuidad, no hace falta ser homosexual o heterosexual para ser promiscuo, correcto, ¿sabes? Correcto. Se trata de tu formación moral, principios, ¿sabes? Se trata de tu familia. Yo conozco muchos gays. La lucha real tiene definitivamente que ser por el individuo, en todos los casos. Sí. O sea, no importa, lo importante es que seas una buena persona y justo eso que tú dices de que claro que sí es importante ir a la familia de las personas, o sea, a quién eres, a cuáles son tus valores, a el amor, pues, a la comprensión, ¿no? Ponerse un poquito en esos zapatos. Pero también es importante que haya normas sociales, como por ejemplo lo que tú comentas de los 10 mandamientos, que tú dices, o sea, esas son unas normas que por lógica, tú creas en la religión o no creas en la religión, como que no es necesario que te digan no mates y honra a tu padre y a tu madre, y o sea, creo yo que no es necesario que te digan eso. Entonces la lucha debería ser por precisamente hacer entender los valores que no lo que debería... pasa es que porque tú estás formada en una familia, obviamente, de muchos principios, pero hay gente que sí hay que decirte no mates. Claro. Porque hay de todo. ¿Entiendes? Y ahí es donde yo pienso que hay que enfocarse en esa gente que hace falta decirle ese tipo de cosas. Eso es lo que hay que crear, un buen individuo, más allá de si te gusta como te guste o si te manifiestes como te manifiestes. O sea, esa es realmente la importancia. Y yo pienso que hay un grupo gigante que está de acuerdo conmigo, tanto un lado como el otro, en que eso es lo que realmente importa. Sí, la ética en la familia. Tú sabes que yo día tras día también educo a mis hermanas, a las mujeres de mi familia y a los hombres de mi familia también, a que la información efectiva, la información veraz, la comunicación es demasiado importante para los niños. Educarlos desde la información, desde la comunicación real, sin tapujos, ¿sabes? Sí. O sea, diciéndoles las cosas como son, porque es que no tenemos una burbuja para meterlos, es imposible. En el Facebook también siempre discuto con muchas personas porque dicen, hablan acerca de la homosexualidad y de todo eso, y de la transexualidad y de todo este tema, y siempre dicen, es que no, porque eso yo no estoy de acuerdo. Y yo digo, apórtame una solución. Vamos, claro. O sea, apórtame una solución. ¿Qué hacemos? Tú vas a comprar una isla y los metes ahí a todos y los explotas, ¿o qué quieres hacer? Sí, ¿sabes? Porque dame una solución, porque tú sabes qué pasa, que yo siempre lo digo en mis posts, este mundo no es tuyo, no es mío, es de todos. Entonces claro. vamos a buscar una solución. ¿Qué homosexual, qué transexual, qué persona te ha hecho daño? Ay, porque se visten así, pero es que afuera hay mujeres también así, ¿entiendes? Claro, entonces, mientras que no te hagan daño, entonces no, que mis hijos que lo ven, pero es que lo van a ver. ¿Entiendes? Sí. Tus hijos no se van a quedar niños. Está en tus hijos y en tu educación hacia tus hijos que ellos hagan un dictamen, ellos tomen una posición con respecto a eso. Que es una cosa que hemos hablado muchas veces con Gaby, con amigos, que es la necesidad de generar el pensamiento crítico, especialmente en los niños. No solamente cuando uno dice, bueno, nos hace falta educación, no solamente la educación de la capital de Alemania es Berlín, sino más bien la educación a pensar realmente, enseñarte a pensar y a preguntarte cosas y siempre mantener la mente abierta para que las cosas que te parecen, esto no va conmigo, de igual forma puedas aceptarlas y puedas aceptarlas. Pero eso nos llevaba a la siguiente parte de la entrevista, Gary, porque te decía que las encuestas dieron unos números extraños y a mí me gustaría compartirlos contigo para que nos des tu impresión y tienen más que ver con la aceptación o la implementación de ese lenguaje de inclusión en la sociedad. Y te voy a hablar del lado radical de los que están en desacuerdo, que dicen cosas como que la ideología de género es una ideología y como ideología atenta contra la ciencia, se quiere imponer, y ya tienes estados que están obligando a sus individuos tienes que aceptarlos sí o sí, porque si hablas en contra de ellos de cierta manera, te cancelamos. Y se han dado muchos ejemplos de que esto ha pasado. Yo veo eso como todo lo que es
en esta conversación hemos defendido la libertad individual constantemente, ¿verdad? Correcto. Y eso significa también respetar la libertad individual de quien está en desacuerdo, ¿no es cierto? Cuando tú tienes ya un Estado que los quiere cancelar porque esté en desacuerdo con el lenguaje de género, entonces ya yo pienso que estamos en un problema, porque estás creando estatismo, que los gobiernos definan qué cosa está bien y qué está mal, y yo no sé qué piensas al respecto, porque yo no estoy muy convencido de mi propio argumento. Me gustaría saber qué piensas tú con respecto a eso. Pero antes vamos a pasar a las entrevistas para que tú veas qué preguntamos y qué contestaron las personas. Ok, bueno, la primera encuesta fue sobre la diversidad de género y la dejamos un poco abierta por esto mismo de que no hay ni blancos ni negros. Entonces, lo que hicimos fue una pregunta que decía, ¿cuánto conoces de esto y qué opinión te merece? Entonces, voy a decir algunas de las opiniones. Bastantes personas respondieron. Por aquí, Ramiro Quinteros, que vamos a tener de invitado pronto, por cierto, dice que cada quien se identifica, ama, gusta o disfruta del sexo como quiera. ¿Qué pasa? Que él aquí comenta, disfruta del sexo como quiera, porque yo siento que hay muchísima gente, que está súper bien su respuesta, pero hay muchísima gente que interpreta esto de la identidad de género solamente como algo sexual. Se lo llevan directamente a la parte sexual y no es necesariamente eso, o sea, la expresión no tiene nada que ver con es lo que te expliqué al principio, que de repente yo estoy en cuerpo de hombre, soy heterosexual, pero me siento femenina. Exacto. Y yo no estoy hablando de sexo. Claro, tal de identidad, correcto. Ajá. Ok, a ver, por aquí se llama Ma Gabriela SC. Ella puso, al ser la percepción que un individuo tiene de sí mismo, no le hace daño a nadie a él expresarla. Coloca. Estamos de acuerdo. Y creo que si algo no le hace daño a nadie, no debería existir ningún tipo de vergüenza al respecto, ¿correcto? Yo también estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, pero después vino la otra pregunta. Sí, bueno, hubo bastantes respuestas sobre eso, pero como estamos corriendo un poco con el tiempo, vamos directo a la otra pregunta. Por aquí pusieron también, estoy al tanto, más creo que tiene muchas aristas que no conozco aún, que es lo que decíamos al principio, hace falta mucho conocimiento antes de hablar. O sea, antes de omitir una opinión siquiera, lo importante es que lean porque hay información para tirar para el techo en internet. Y que pregunten, además. Sí. Ok, el siguiente tema, ya pasando a la segunda parte, es el del lenguaje de inclusión y colocamos, ¿estás de acuerdo con que este lenguaje que busca involucrar a todas las definiciones de género se implemente en nuestra sociedad? Y colocamos una foto donde ponemos los ejemplos, que por ejemplo es que quieren decir todes en vez de todos, que quieren decir presidenta en vez de presidente, y bueno, a veces es con la E, a veces es con la X, con el arroba, como sea, pero buscando que no se sienta nadie ofendido. Según nosotros, la respuesta fue 100% para nada. 100% está en desacuerdo. Y en las cuentas personales de nosotros quedó 70 y pico % para nada, y sí hubo un porcentaje más o menos como de 20 personas que dijeron que sí se debía implementar. Y yo creo que la palabra clave ahí, Gary, es implementar. Porque cuando tú dices implementar, entonces pareciera ser una cosa que es obligada. Y aquí es donde yo quiero saber tu opinión. La sensación que me da de que se quiere obligar al resto de la sociedad a aceptar. Yo no tengo ningún problema con eso, yo personalmente. Pero cuando tú tienes un Estado que entonces quiere implementar y quiere decir, estas son las reglas del juego, muchachos, esta aceptación ha de ser obligatoria y legislada como ley. ¿Qué opinión te merece a ti, Gary, esto? Mira, lo que ocurre es que volvemos a lo profundo rapidísimo. Sí, bueno, para eso estamos aquí, porque para hablar por arriba, llanito, no. Ajá. Entonces, es que hay algo que yo siempre trato de también inculcarle a mis sobrinos y a las personas jóvenes y a los padres y madres, que es que la autoestima es muy importante para la crianza de los niños. Porque yo veo este lenguaje de inclusión desde el complejo, ¿ok? Tristemente, cuando tú necesitas que te identifiquen con, algo no está bien en ti, ¿sabes? Claro. Porque para mí, y en mi experiencia como terapeuta y como una persona que hace el bien en la sociedad, yo he tratado de luchar contra mis complejos, que eran muchos, y he tratado de ser libre cada día más. Eso es cuando tú te liberas de todo eso, no te importa, y lo digo siempre en mis videos, si te dicen chino, latino, negro, blanco, gay, heterosexual, porque ser negro no es una ofensa, ser homosexual no es una ofensa, ¿sabes? Ser asiático no es una ofensa, es lo que soy, ¿entiendes? Entonces, si partimos desde el punto, desde que no tengo un complejo, ¿por qué es malo ser chino?
ser chino no es malo, Claro. es maravilloso. Y ser negro es maravilloso también. Sí. ¿Entiendes? Somos, pues sobre todo aquí en América completa, norte, sur, centro, todo. O sea, nosotros somos un mezclote de todo. Somos mestizaje al 100%, ¿entiendes? Sí, sí. Y quienes se han negado a eso, obviamente son los radicales. No, y están fuera de la realidad. Sí, está fuera de la realidad y es su realidad y es respetable siempre y cuando no hagan daño, porque a veces hacen daño. Entonces, lo que tenemos que definitivamente inculcar es el respeto y el no complejo, porque eso, por ejemplo, yo no apoyo de alguna forma al movimiento Black Lives Matter porque pienso que la radicalización de ciertos movimientos no es la clave. Aparte de eso que yo amo la comunidad negra, mi familia es negra, y a mí no me acompleja decir la palabra negro y no creo que sea una ofensa y no lo va a hacer nunca en mi vida porque mi mamá es negra, claro. Mis tías son negras y las amo y las adoro y las defiendo y siempre ha estado en mí esa otra raza, ¿sabes? Claro. Y para mí fue natural y no puede ser una ofensa porque yo tengo primas hermosísimas, inteligentísimas, profesionales que son de raza negra, africanas, porque mi abuelo era trinitario y obviamente sus raíces eran africanas. Y eso es maravilloso, ¿por qué no aceptar las razas como son? Entonces, desde el complejo yo no lo voy a tomar. Desde el complejo no lo voy a vivir, ¿entiendes? Entonces, eso es como lo que yo, por ejemplo, alguna vez decía sobre la ofensa, o sea, el sentirse ofendido. Yo decía, si yo vengo caminando por la acera y desde la otra acera un tipo que yo no conozco me grita, tu mamá es una... Yo no me voy a parar de este tipo que ni lo conozco, porque yo sé que mi mamá no es una P, ¿me entiendes? Pero también entiendo a las personas, porque lo dijiste bien al principio de la conversación, que han sufrido tantos problemas emocionales, tantos ataques emocionales. Yo te digo una cosa y a veces digo, caramba, puestos a escoger, yo te aseguro que deben haber muchos homosexuales, hombres y mujeres, que puestos a escoger quizás no hubiesen escogido esa orientación sexual. Porque a partir de todo el dolor que sufrieron, de todo el sentirse escondidos y el tener que esconder cómo se sentían de verdad, si yo poniéndome en sus zapatos y aplicando la empatía, si me hubiesen puesto a escoger, de repente no escojo eso, escojo ser heterosexual porque es lo que es aceptado, vivo tranquilo toda mi vida. Bueno, porque es el camino fácil, la zona de confort. Exacto. Yo hubiese elegido ser lo que soy igual, porque lo que pasa es que ahorita estamos despertando nosotros, que tenemos mucha más información, a saber decirle a las personas que desde la sombra y desde la oscuridad puedes brillar, ¿entiendes? Y eso no era una constante hace 30 o 20 años, sino que estaba todo como muy definido, eras esto, eras lo otro, y sí se crearon esos, los complejos no se crean definitivamente, te estaba hablando de eso, y puede sonar contradictorio lo que voy a decir ahora, los complejos no se crean solos, ¿entiendes? O sea, los gatos no se hacen ariscos solos, se hacen ariscos a pellizco, ¿entiendes? Entonces, es obvio que hay una cultura en donde fueron maltratados, asesinados, humillados, y ahora eso se ha pasado de generación en generación, pero debemos acabarlo, porque los buenos, no sé si somos más, pero hay muchos, ¿sabes? Y debemos de tratar de hacer lo que tenemos que hacer, información y más información, y alentar a las personas a que utilicen las redes sociales, que yo siempre lo hago, a que es una herramienta que te puede llevar muy lejos. No solamente vean la superficialidad de esto, que la ropa, que las marcas, no, vean mucho más allá, investiguen cuando no sepan algo. A mí cuando mis sobrinos me preguntan algo, nunca se los contesto. Yo le digo, ¿tienes internet? ¿Me estás escribiendo? Bueno, búscalo, porque yo no te puedo dar la respuesta. Tienes que saber discernir entre las respuestas que tengas allí. ¿Ok? Eso es moral, ¿sabes? Eso está muy bien, porque además es lo que estábamos hablando antes, es darle la herramienta para que ellos saquen su propio pensamiento crítico, para que ellos lleguen a una conclusión a partir de la información que logren juntar. De hecho, lo hago con mi mamá. Mi mamá a veces me pregunta ciertas cosas y yo le digo, mira, no lo sé. Sí lo sé, ¿sabes? Y yo te regalé un teléfono que es un Smart y lo sabes utilizar, entonces busca, porque ahí tú pones en Google, te va a aparecer cualquier cosa, lo que tú quieras, entonces lee varias cosas, no te vayas a la primera y lo lees, porque si no se han dado cuenta, a veces los hijos comenzamos ya después a enseñar a nuestros padres, por lo mismo de que ya no vivimos en el mismo mundo, ¿sabes? Entonces, hasta conceptos y todo, antes era muy limitada la información realmente, y es triste, ¿sabes? Porque nuestros abuelos no vieron ciertas cosas y nuestros padres a veces otras. Pero definitivamente desde el complejo no se deben ver las cosas, debemos trabajar, estamos muy dañados como sociedad de muchas maneras y la única forma de reparar todo esto es con amor, desde el no complejo, desde la aceptación, desde la tolerancia, siempre y cuando no me hagas daño. Ese es un punto importante, ¿ok? Porque lo he repetido ya varias veces.
Sí, no, y siempre defiendo a las personas cuando, por supuesto que sí las defiendo y entiendo cuando me dicen, no, que mis hijos, que información con tus hijos, y obvio, si alguien te está haciendo daño, siempre están los organismos pertinentes para alzar la voz, para denunciar, para demandar, y sobre todo aquí en Estados Unidos, que es un país donde las leyes de muchas formas funcionan a cabalidad, ¿entiendes? Entonces, y somos defendidos y podemos ser defendidos. Entonces, mientras alguien no te haga daño, no se esté metiendo contigo de forma directa, de forma física, de forma mental, de forma espiritual, mira, educación, información efectiva para con tus hijos. Eso es lo único que es el arma más poderosa, además. Porque una persona, tú sabes que yo estuve rodeado, a medida que fui creciendo desde los 16 años, estuve rodeado de un mundo lleno de drogas, de prostitución, de mucho ego, de muchísimas cosas. Y yo no me vi afectado nunca. Te lo digo con el mayor de los orgullos, y eso fue en parte porque mi mamá siempre fue una mujer, y es una mujer muy frontal, muy directa, y siempre abordó todo desde la tónica directa, o sea, desde la honestidad. Esto es así, 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 y punto. Y cuando ella me lo decía, yo era niño a veces, algunas cosas, y yo hacía el que no sabía, y de eso debemos también quitárnoslo. Los niños a veces no son tan inocentes como pensamos. Sí. La mayoría de las veces. Sí, hasta ahorita, en este momento que tienen tanto acceso a todo. Y cuando nosotros recordamos nuestra niñez, yo no sé si ustedes se acuerdan que a ustedes les hablan de cosas, ustedes ya sabían, Sí, sí. pero usted se hacía loco porque te da como pena, ¿sabes? Sí, de verdad, de verdad. Y eso yo siempre lo recuerdo, ¿sabes? Cuando mi mamá me decía las cosas, pero siempre me lo aclaraba, ¿sabes? Sí. Y yo decía, está muy bien. Cuando me vi enfrentado a ciertas situaciones, yo nunca cedí. Y no cedí por la seguridad que tenía. Yo decía, ya esto me lo dijeron, esto es esto y esto es lo otro. O sea, Qué bueno. esto no va conmigo. Existe, lo ¿sabes? respeto, y eso es importantísimo que se cree desde cuando estamos niños, porque precisamente lo que tú estás diciendo, ojalá fuese así en ambos lados, en todas las situaciones, que pudiésemos entender que, como tú bien dijiste, estamos pasando por un momento de cambio. Y si tú entiendes que estás pasando por un momento de cambio, también puedes entender que para otras generaciones que ya tienen una manera de pensar, va a ser difícil entender ese cambio que tú quieres hacer ver, o esa explicación que tú estás dando. Entonces, ¿cuál es la necesidad de ponerse radicales si tú estás pidiendo un entendimiento, algo nuevo? Porque no entiendes que para esas mentes que ya están acostumbrados a una cosa como natural, va a ser difícil entender esto nuevo. Entonces, yo pienso que es súper importante eso de que desde niños veamos la realidad de los dos lados, de cómo está pasando, y que uno, bueno... Habla muy bien de tu madre, te digo, Gary, la verdad, porque fíjate, ¿no? Haber crecido rodeado de todas estas cosas que a primera vista son cosas que son malas, pero tú dijiste una cosa muy interesante cuando comenzamos la conversación, que es que tú dices, hasta las cosas malas hay que aceptarlas, ¿no? Yo eso lo llamo contraste, que es que si no tienes esa información, no puedes definir qué cosa es lo que sí quieres. Y fíjate que tú eres un caso vivo de que esa es la realidad. Tuviste una madre, has tenido una madre que te ha sabido decir, mira, esto es esto. Tú define qué quieres hacer con la información, pero esto es esto. Y tú decidiste, bueno, yo, ahora que sé que esto que me está mostrando acá, sé cómo se llama, su nombre y su apellido, yo escojo como Gary Piña, yo escojo esto lo quiero, esto no lo quiero, esto ya sé qué es y no me interesa y esto sí, ¿no? Habla muy bien de tu mamá y de tu formación. Tú sabes que ser padre es la responsabilidad más grande de todas, ¿ok? Sí. Porque nunca dejas de ser padre. Desde que el momento que te conviertes padre, vas a ser padre hasta más allá de la vida. Sí. Y entonces, sí, es una responsabilidad demasiado grande. Y yo siempre tengo familia que cuando tuvo hijos, se fueron a vivir como al campo, como a lugares más bonitos, más solos. Es que aquí se puede criar a los chamos bien. Y yo le digo, no, los puedes criar más barato, porque tú quieres que así sea. Porque los crías ahí para que los chamos después se quieran venir a Nueva York. Ya eso es otra cosa, ¿sabes? Y en Nueva York pasa mucho. La gente se va cuando tiene hijos. Y entonces, los chamos se devuelven después, entonces andan perdidos porque todo el mundo les hace daño, pues se criaron en un lugar en donde nada más había una iglesia, un colegio, y puros niñitos, y todo perfecto. Está muy bien, obvio, todos queremos vivir así, pero no mostrarles una realidad palpable a los hijos es igual que como la gente que es homofóbica, transfóbica, racista, viven en Nueva York. Y digo, aquí que hay de todo, imagínate tú, es que es hasta un atrevimiento. ¿Sabes? Desde mi punto de vista, irte a vivir a una ciudad como Londres, como Nueva York, ¿sabes? En donde hay de todo, y tú seas como tan
hermético y en una de estas grandes ciudades, definitivamente debes revisarte porque hay tantos lugares, hay tantas opciones, tú le estás llevando la contraria a un sistema, ¿entiendes? Y que además esa es tu, o sea, es tu cosa, pues el sistema no te está obligando. Es Es correcto. como, ahora me voy a mudar a Nueva York porque no aguanto los homosexuales y me voy a San Francisco. Ay, hermanito, pero te eres tú. Sí, exacto. Sí. Exacto. Tú tienes, es así yo lo veo. Tú sabes que en Florida yo vivía en un edificio donde había muchas personas de la religión musulmana, que respeto muchísimo y que tengo mucha afinidad y mucha cercanía a personas de esta religión. Sí. Cuando viví en Londres, muchos amigos eran de esta religión y los respeto muchísimo, los entiendo también muchísimo. Pero recuerdo que cuando yo entraba al ascensor, habían de estas mujeres que se usan la burka y todo eso. Sí. Y ellas se bajaban del ascensor, simplemente porque yo entraba. Y a veces como que hablaban, y a veces los esposos o los hijos, no sé qué eran, se sentían como mal o molestos, ¿sabes? Y de hecho una vez recuerdo que hubo un rollo porque un chico... Pero ya va, perdóname, no se sintiendo bien molestos. ¿Por qué? Porque tú entrabas al ascensor y ellas se bajaban. Sí, porque a ellas no les gusta la cercanía con los hombres. Sí. Entonces, y de hecho una vez, estando allí, se formó un problema porque se montó un chico sin camisa al ascensor. Y sabes que en Miami eso es muy común. Sí, claro, o sea, la gente llega a la playa, lo que sea. Claro, claro, y la gente, o sea, sales de la playa y vas en traje de baño y normal, y vas... Sí, te vas en la farmacia, no sé qué, y estás en traje de baño. Y entonces venía un chico con una chica y el chico venía sin camisa. Eso fue un problema. Y en ese momento yo dije, pero ¿por qué? No sé cuáles son las condiciones o el por qué ellos estaban allí. Los respeto muchísimo además también, pero digo, ¿por qué vas contra la corriente de venir a una ciudad, a vivir en una ciudad en donde hay tanto libertinaje, decirlo de alguna forma, y tu religión es tan hermética, ¿no? O sea, yo decía, cónchale, sin faltarles el respeto, vuelvo y lo digo, yo decía, estamos como mal, o sea, hay algo que no está bien, y no es que no puedan estar allí, pueden estar donde les dé la gana, por supuesto, tienen la libertad, pero yo digo, mentalmente, ¿sabes? Yo creo que debes revisar. Sí, es que el problema siempre es, Gary, y esto pasa en todo, pasa en tu gusto musical, pasa en la manera en que nos movemos en la vida, y es que tú crees que lo que es tuyo y lo que tú escogiste es lo que es mejor, y es lo que es la verdad. Y es lo que inclusive hace la religión como doctrina, ¿no? Esta es la verdad absoluta. Cualquier cosa fuera de esto no es aceptada. Y eso inclusive tiene un nombre, se llama fascismo, que es la eliminación del contrario, la eliminación completa del contrario o de lo que tú consideras contrario. Sí. Y ahí es donde la cosa se empieza a poner turbia el agua, porque nosotros hemos hablado acá de la importancia de la aceptación y del entendimiento, inclusive hasta la palabra tolerancia me parece que de más, porque no es que tienes que ser tolerante, tolerante suena a, bueno, esto me molesta, pero me lo calo. Está mal, pero me lo calo. Más que eso me parece, abre tu mente, tú lo estás diciendo muy claro, si nadie te está haciendo un daño, ¿verdad? Déjalo ser. Claro, habría quien pudiera argumentar, pues yo ver a dos hombres besándose me hace daño, ¿me entiendes? Mira, tú sabes que hace poco hubo, sabes que eso tiene un tiempo ya, una pareja o unas personas que están en Noruega, en Suiza, no sé en qué país, que son transespecies, quieren ser perros. Ah, bueno. Sí, ¿No lo han visto? Ajá, entonces, sí. Bueno. Entonces la cosa es que ellos, alguien en una red social puso que esto debemos pararlo, porque esto no puede continuar, esto es por culpa de la comunidad LGBT+, y entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que pararlo. Y yo le digo, yo vuelvo y le digo, bueno, da una solución, aporta una solución que los mata. Y me dice, ¿qué aportas tú? Yo le digo, bueno, mira, mientras no me muerdan, ¿sabes? Y yo no les tenga que pagar el veterinario, ni los impuestos, ni nada, a mí no me interesa, ¿entiendes? Mientras no me hagan daño directo, ciertamente me parece extraño, me parece raro, pero mira, cada cabeza es un mundo, hay que sentarse a hablar porque definitivamente hay un punto en donde se perdieron, o tal vez no, pero no es mi asunto es respetar. Claro. Y donde terminan tus derechos, comienzan los míos. Si partes de ese punto de vista, ya, o sea, estás bien. Yo te quería preguntar, Gary, ¿te gusta? Claro, evidentemente te corresponde por tu profesión, ¿no? Pero ¿te gusta el debate? Has dicho varias veces que entras en Facebook y comentas con personas, y yo soy, por ejemplo, puedo ser crítico de mi mamá porque mi mamá hace lo mismo con todo. Yo digo, tú lo que haces es que tú entras en Facebook, tiras una bomba atómica y ahí te pones a pelear con todo el que pase por ahí. Y como yo no sé si para bien o para mal, resulta que yo leí un libro hace muchos años, que es un libro muy famoso, que es Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. Y el primer capítulo de ese libro cuenta
cómo un individuo, tú no le podías hacer cambiar su opinión. Estaba convencido de la realidad de lo que él había vivido porque llegó a esas conclusiones a partir de toda su vida. Y que ponerse a discutir es una perdedera de tiempo. E inclusive eso me lo vino a reforzar otro libro, un audiolibro que estoy escuchando, que habla cómo negociar, es sobre cómo negociar. Y entonces dice, para poder negociar tienes que aprender a escuchar primero, porque usualmente el ser humano cuando está discutiendo, tú tienes a 4 personas en esa discusión. El que está de este lado, con lo que él se está diciendo en la cabeza, y el que está de aquel lado, con lo que él se está diciendo en la cabeza y no se están escuchando. Porque esta persona, antes de escuchar el argumento del contrario, lo que está buscando en su cabeza es la respuesta. ¿Qué le voy a decir primero? Entonces, yo llegué a la conclusión de que no tiene sentido realmente sentarse a discutir, especialmente con quien está siendo violento o radical. Pero esta es tu profesión y has dicho varias veces que entras en Facebook y haces eso. ¿Te gusta? ¿Te convence? ¿Te parece que hace algún cambio? Yo lo considero. Sí, claro. Sí, entonces, sí, es necesario. Tú sabes que, de hecho, la mamá de Gaby, Alejandrina, mi gran amiga de tantos años, lo hacemos y lo hacemos muy parecido, para que sepas. Sí. Porque no debatimos con nadie. Nosotros definitivamente leemos, nos damos cuenta qué está ocurriendo y siempre damos una opinión muy coherente, o tratamos de ser muy coherentes con lo que decimos, muy sensatos. Okay. Y muchas veces ahí se acaba la discusión, porque no le damos tal vez la razón a nadie, sino que entramos como conciliadores, pero conciliadores desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, y creo que tratamos de aportar siempre más calma y más sensatez, porque la gente empieza, lo que tú estás diciendo, empiezan a discutir por facilidad de palabra y porque tienen internet. Pero no se están dando cuenta, sí, no se están dando cuenta de lo que están hablando. Y por ahí se van y es una lucha de egos. Claro. ¿Entiendes? Y eso no participa en mí, ¿entiendes? Yo no soy, mi ego yo lo he trabajado muchísimo y trato en lo posible de que mis opiniones, porque por lo que hago, sean muy imparciales. Yo nunca me parcializo así en ningún lugar. Sí, no, y de no ser imparcial, sí, porque, de no ser parcial, porque si me parcializo ya realmente, o sea, no estoy entendiendo a nadie. Y yo entiendo a los que están radicales desde la ignorancia, que no es mala, la ignorancia existe y ya. Hay gente que no le gusta que le digan ignorante, pero si lo eres y ya. Yo soy ignorante en tantas cosas, exacto, ¿sabes? Y me parece, sí, entonces es necesario hacerlo, porque, por ejemplo, yo le estaba explicando a unas amigas también que es tan necesario hacerlo, porque, por ejemplo, en las redes sociales tienen públicos diferentes, ¿ok? Sí. Por ejemplo, en Facebook es donde yo más opino y más informo a veces. ¿Por qué? Porque en Facebook es donde yo tengo a más personas de un nivel socioeconómico un poco más bajo, de un estrato un poco más bajo. Yo me doy cuenta por la ortografía, por los comentarios, por las cosas que dicen y que quieren hacer y sus sueños. Y eso está muy bien. Y yo me enfoco en que la información que yo manejo, que no es la verdad absoluta, pero coherente, de hacérsela llegar a ellos, porque veo que son los que más necesitan esa información. Los de Instagram, ellos andan pendientes de los zapatos caros y de mostrar sus cuerpos, y está muy bien, o sea, y está muy bien, ¿entiendes? Pero sé que no necesitan tanto esta información, y la información política, religiosa, sexual, yo siempre la llevo más a Facebook, porque me doy cuenta que hay un grupo que es bien vulnerable ahí, bien manipulable, ¿sabes? Bueno, no todo el mundo, pero un porcentaje, ¿sabes? Que es considerable. Sí, y en Instagram pone unos chistes que te mueren de la risa, así que puedes dar tu Instagram para que te siga, porque es que es para reventarse de la risa con lo contarle, tú eres terapeuta, ¿no? Tú eres terapeuta y ¿dónde la gente puede conseguirte, encontrar todas tus opiniones y toda tu información? Sí, bueno, mi Instagram es Gary, Gary, _ Pinha, Gary Piña, pero el Piña no es con ñ, sino con NH. Y ahí se van a morir de la risa con todas las historias. Sí, yo trato siempre de poner en los stories muchos memes que me causan mucha risa y aparte de eso siempre tienen un trasfondo, ¿no? Claro. Que esos son los memes son realmente eso, es como que nos llevan a la historia de lo que hacíamos o no hacíamos de una forma chistosa y nos hacen recordar, pensar y reflexionar, ¿sabes? Ciertamente. Va, Gary, como para cerrar, porque ya va... Creo que nos hemos pasado de la hora, pero es que cuando la conversación es buena y con gente interesante se pasa el tiempo volando. Tú sabes que aquí nosotros siempre queremos ser una plataforma para que la gente también accese a información. Nosotros, ni Gaby ni yo, y
los invitados tampoco no traemos a gente especializada en, sí, como, esto se llama según nosotros, si es esto, es una conversación como que estuviéramos tomándonos un trago, que por cierto me encantaría extenderte la invitación cuando estés por acá, por la ciudad de Miami, si algún día vienes, tomarnos un trago, conversar, expandir esta conversación y cuando estemos en Nueva York, nosotros vivimos diciendo que vamos allá a Nueva York, de repente, si suena la puerta y somos nosotros dos con 2 botellas de vino, bueno, agárrate. Pero también como plataforma, nosotros le pedimos a nuestros invitados que le recomienden a las personas, por ejemplo, en tu caso pueden ser libros o pueden ser cosas que tengas en este momento que te estén sirviendo a nivel de informativo o lo que sea. Puede ser inclusive hasta una cuenta de memes, algo que te esté nutriendo como ser humano que quieras compartir con nuestra audiencia. Sí, mira, yo comencé desde muy chamo, desde que tenía 15 años, a leer a un autor que se llama Wayne Dyer, que es el autor de Tus Zonas Erróneas, Tus Zonas Mágicas, y él me cambió la vida. Y yo siempre invito a las personas que están en búsqueda del autoconocimiento, que es muy importante, autoconocerse para poder tener una moral que sea un poco más adecuada con respecto a lo que vivimos en este mundo y en la sociedad. Es muy importante el autoconocimiento. Y Wayne Dyer te hace pensar y reflexionar, y aparte de eso te da muchas técnicas de cómo salir de tu zona de confort y enfrentarte a todos los desafíos que encuentras como familia, como amigos, como sociedad, como trabajo. Wayne Dyer, Tus Zonas Erróneas, Tus Zonas Mágicas, El Cielo es el Límite, son libros extremadamente valiosos, que tienen años. Sí, no, y son geniales. Son muy sencillos. Y de esos libros yo estoy seguro que los van a llevar hacia otras. Son libros de autoconocimiento y de autosanación que los enseñan, de verdad. Son los 3, están en mi top 5. ¿Sabes? Tus Zonas Mágicas, Tus Zonas Erróneas y El Cielo. A mí también me cambió. En mi búsqueda de eso que acabas de decir, de cómo ser mejor persona, el Dr. Dyer fue un gran personaje. Se murió hace poco, hace 5 o 6 años quizás, y es una gran pérdida en este realm, digamos, en este mundo. Nos despedimos de Gary entonces. Bueno, lamentablemente tocó ya despedirnos. Bueno, nos encantó tenerte, Gary. Esperamos que en algún otro episodio también puedas venir porque sabemos que podemos hablar de cualquier cosa contigo, no solamente de este tema que estuvo súper interesante. ¿En qué podemos concluir de todo lo que hemos hablado hoy? Que nos toca aceptar, conocer, principalmente conocer. Y segundo, aceptar y querer al individuo. Porque es la única forma de poder entender un poquito más. Y nada, eso, nutrirnos con mucha información, porque la hay, y saber uno como que filtrar qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y tratar de luchar por los valores para todo el mundo. O sea, no, de repente eso que tú me dices de que, bueno, sí, tú porque fuiste criada de una manera así, lamentablemente uno siempre ve desde su realidad, pero no entiende que hay otros que no crecieron de la misma manera que uno y que sí hay que decirles las cosas y es, bueno, tratar de entender un poquito eso para poder así no caer en odio, en resentimiento, ni ponerte solo de un lado en ningún tema en la vida, no solamente en este que es tan delicado. Gary, y así cerramos. Te damos la última palabra, Gary, si tienes algo más que acotar. No, bueno, les doy las gracias en nombre de la humanidad, de la sociedad. ¡Caramba! Porque, ¡qué peso tan grande! Sí, hace falta programas así. De verdad les agradezco muchísimo la invitación. Estoy a la orden siempre para cualquier debate, situación, discusión o pregunta o duda que tengan acerca de cualquier cosa. Si está en mi información y en mi formación, aclarárselas, siempre estaré aquí. Ok, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias a todos los que nos han escuchado hasta ahora en todas las plataformas. Vamos a venir de vuelta la semana que viene con otro gran invitado y según nosotros continúa. Muchísimas gracias y será hasta entonces. Ido. ¡Chao! Bye.